A esta hora de la noche, bienvenidos. Comenzamos en la 8 Bierzo el programa La Tertulia, el tiempo que dedicamos a la conversación de la mano del director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. Y de Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. Manuel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hoy la conversación está dedicada a la justicia. Vamos a cerrar ese círculo que llegamos a abrir con la presencia en este programa del juez decano del Palacio de Justicia de Ponferrada y que continuamos hace pocas semanas con la presidenta de la delegación comarcal de la Delegación del Colegio de Abogados de León en el Bierzo, hoy con la Fiscalía, porque está con nosotros Jacinto Villalvilla, fiscal jefe de área de Ponferrada. Señor Villalvilla, muchas gracias y muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. La actualidad más inmediata es esa huelga de los letrados de la Administración de Justicia que está ocasionando en los palacios de justicia de todo el país ya importantes problemas por todos los retrasos que se están acumulando de todos los procesos y trámites y actos que no se pueden celebrar. Pues sí, también nosotros efectivamente estamos siendo afectados. Esperemos que haya una solución lo más rápidamente posible de ese conflicto. En definitiva, es un colectivo que está en huelga y esperemos que haya una solución lo más rápido posible. Había hecho la justicia un esfuerzo para ponerse al día después del COVID. Parece que está abonada a los retrasos sucesivos. Bueno, esperemos que no dure mucho más y que volvamos a una senda de normalidad y de volver a recuperar tiempo. Yo creo que ya en gran parte la paralización del COVID se ha visto subsanada y esperemos que esto no afecte mucho más y sigamos efectivamente tratando de dar un buen servicio de justicia, que es lo que se trata. Germán. Respetando como no el derecho a la huelga, pero sí que hay algunas decisiones que han adoptado los letrados de la Administración de Justicia que perjudican a mayores, podríamos decirlo así, a los usuarios de la justicia y a los profesionales de la justicia, como es el no avisar con un mínimo de antelación, ¿no?, de la suspensión de los procesos, que uno llega, tiene que presentarse a la hora que tenía prevista y se encuentra que al llegar le dicen no, váyase usted porque... y vuelva dentro de un año, como le hicieron el otro día a la alcaldesa de Fabero, porque su juicio no se va a celebrar. Eso sí, es algo que sí que está en su mano, ¿no?, y que no va en detrimento de su derecho a la huelga. Bueno, hombre, quizás sería lo mejor tratar de que los ciudadanos se vean lo menos afectados. En algunos casos puede haber ocurrido una situación de ese tipo, pero esperemos efectivamente que no dure mucho más supuestos. Buenas noches. Desde que llegó aquí al Bierzo hasta ahora, ha pasado, por ejemplo, el fin de la minería, ¿en qué ha cambiado el perfil de los delitos desde el punto de vista de la Fiscalía? Bueno, es una pregunta, ha cambiado también. Es una pregunta interesante porque han cambiado muchísimas cosas. Yo llevo aquí muchos años, bueno, me he ido, he vuelto. Estamos hablando de los años 90 y luego en el año 2000, los años 2000. Hombre, ha cambiado mucho, yo creo que la fisonomía de la propia ciudad, de la propia comarca, de una actividad económica relevante y bueno, ahora se nota efectivamente unas mayores dificultades. Antes había, desde el punto de vista penal, muchas actuaciones relacionadas con el consumo de heroína, que a veces es cierto que había una serie de personas. Hoy en día, bueno, sigue habiendo el tema de drogas, sigue habiendo temas de delitos económicos. Yo creo que en eso hay una adaptación al momento actual, diferenciaciones que antes realmente no había los delitos de violencia contra la mujer, puesto que se englobaban en lo que eran los delitos ordinarios. Aquí hay un mayor esfuerzo. Y en otros ámbitos, pues bueno, vemos efectivamente que a lo mejor delitos de carácter económico, empresarial, pues hay menos actividad minera, no hay ahora más actividad minera. Desde el punto de vista medioambiental, sí hay puntos distintos respecto a la referencia que puede ser el derecho penal. Sí. ¿Qué es lo que más se denuncia, señor Villalvilla, ahora aquí en Ponferrada? Lo que más, siempre hay un número o hay determinados tipos delictivos que acaparan por número la actuación.
sean delitos patrimoniales, sean hurtos, robos, sea delitos contra la seguridad vial, sea delitos de violencia en el ámbito familiar o contra la mujer. Esos son los de mayor cifra, digamos, en el global. Estafas pequeñas y no tan pequeñas, estafas, apropiaciones, bueno, esos son los de mayor número. Luego ya, a una escala más reducida, pero que cada vez adquieren más preponderancia, son denuncias en el ámbito administrativo, de prevaricación, o en el ámbito de... esas realmente sí que afectan, en el ámbito medioambiental, que quizá antes eran cuasi testimoniales y bueno, pues las personas y los colectivos pues son más exigentes, y además, como la ciudadanía, creo que hay derecho efectivamente a exigir el cumplimiento de la normativa en su totalidad. Estamos viendo que cada vez más alcaldes se sientan en el banquillo de los acusados. Bueno, ojalá no fuera así, ¿no? Sí, pues eso por supuesto, pero bueno, ¿por qué esta situación? Bueno, realmente no son a lo mejor tantos, pero es una actividad muy llamativa desde el punto de vista mediático, evidentemente. Bueno, nosotros y los órganos judiciales lo que se hace es investigar y ver si un hecho delictivo digamos, tiene encaje en un tipo penal, que es el esfuerzo al final que debemos hacer y valorar si efectivamente determinadas conductas pues merecen el reproche penal, y es a eso lo que efectivamente nos dedicamos. Que haya ahora mayor número, es cierto, quizá ahora a lo mejor hay más número de denuncias y por lo tanto hay más casos a los que investigar, pero bueno, no todos a lo mejor se llegan hasta la acusación y el juicio oral, y en aquellos casos en los que sí que la fase de instrucción pues permite entrever a lo mejor la posible comisión de un hecho ilícito, hay indicios bastantes de esa comisión, pues a lo mejor lleva efectivamente a la celebración de un juicio oral. ¿Hay algún caso en la actualidad que traiga de cabeza especialmente a la Fiscalía aquí en Ponferrada? No, vamos a ver, ahora mismo tenemos algunos casos que estamos pendientes ya están en instrucción, y bueno, esperemos que a lo largo de este año pues salgan y que lleguen incluso a su enjuiciamiento, esperemos, porque tampoco es bueno la demora de los procedimientos. No voy a dar ahora nombres tampoco de casos concretos, pero sí hay algunos que, bueno, que los tenemos, digamos, por su relevancia y por su interés, pues en que efectivamente finalmente finalicen, esperemos que a lo largo de este año, sí. Bueno, usted no da nombres, yo se lo puedo dar, por ejemplo, el caso que sentará en el banquillo a Pedro Muñoz, ¿no? que bueno, todavía después de 3 años no tenemos, hace muy poco que se cerró la instrucción, no hay fecha para el juicio. Otro caso flagrante, no en el área de Ponferrada, sino en León, como es el juicio de la Oller Vasco-Leonesa, que se celebra ahora casi una década después de que se produjera ese accidente minero. Son casos muy llamativos, muy mediáticos, que van en detrimento de la imagen de la justicia, porque es así. Bueno, vamos a ver, el otro no me corresponde, sí que puedo decir que el procedimiento, yo espero que a lo largo de este año pueda celebrarse, sería lo deseable, bueno, pero en un procedimiento pues ahí, por ejemplo, el que me ha señalado, hay muchos datos, elementos que deben ser incorporados a la causa, al objeto de su valoración, de su correcta valoración. Más vale, como yo digo, pues hacer un juicio correcto y bien que precipitarnos y a lo mejor sacar o llevar una decisión equivocada. En ese caso, yo, una vez finalizada la instrucción, espero que en breve efectivamente se proceda a la formulación de los escritos de acusación y defensa, y posteriormente quede ya para señalamiento de la vista. ¿Esa formulación de los escritos todavía no está realizada? No se ha finalizado recientemente. Será, espero que no tarde mucho, pero todavía no. Apuntaba la delegada del Colegio de Abogados cuando estuvo aquí hace un par de semanas que mucha de la
de las causas de que se produzcan estos retrasos es la falta de personal para poder acometer la instrucción de profesionales. ¿Usted lo ve así también? Bueno, yo creo que ocurre muchas veces las tardanzas, ocurre porque es necesario a lo mejor la aportación a un procedimiento de determinados informes periciales y faltan técnicos adecuados, por ejemplo la policía, a lo mejor uno para hacer determinados informes técnicos pues hay que enviarlo a una unidad y tarda meses en poder realizar ese informe. Bueno, pues son unos meses que al final se acumula en lo que ya es una tramitación ordinaria, un proceso. Nuestro país debe cumplir todas las garantías y todas las garantías supone efectivamente una serie de fases, pero a veces la necesidad de acudir a personas efectivamente que deben aportar informes técnicos, periciales, pues supone un retraso efectivamente que impide una solución rápida. De todas maneras, debemos decir que el número de procedimientos que finalizan por un juicio rápido de diligencias urgentes cada vez es mayor. En eso la Fiscalía hace una labor de máximo interés para que aquellos supuestos en los que además el acusado, bueno, quizá por la claridad digamos probatoria, reconoce el hecho, pues poder dar una solución acelerada o más rápida que permita de alguna manera que no haya un atasco y que fluya, digamos, con normalidad y que no impida, efectivamente, que los procesos, a lo mejor más complejos, pues vean asumido además un mayor retraso por la existencia de otras causas. El número de juicios rápidos del año pasado, debo decir que, una vez más, hemos sido el más elevado de escritos de acusación que hemos hecho de la Fiscalía Aérea desde su creación. El volumen también cada vez es mayor. Debo decir que el año pasado ha habido un número de diligencias previas en los juzgados mayor que el año anterior, el número de procedimientos abreviados también ha sido mayor, el número de diligencias urgentes ha sido mayor, el número de sumarios ha sido incoados ha sido de 8, es el más elevado de todos los años en los que existe la Fiscalía de Área. Digo esto porque al final aquí hay un volumen y hay un trabajo que hacer. Somos los mismos fiscales y son los mismos órganos judiciales y por lo tanto si hay más trabajo, hay más volumen y son las mismas personas, bueno, pues esto es un detrimento de un mayor esfuerzo y lógicamente cuando no se puede atender todo, pues no se puede atender todo con máxima celeridad. Pese a ello, debo decir que los tiempos aquí en este partido judicial no son malos, si hacemos una comparación con otros. Debo decir que los profesionales de la justicia, y sobre todo yo en mi campo, debo hablar lógicamente de la Fiscalía, pues tienen una carga de trabajo que por cifras es bastante superior a la media nacional y eso supone un esfuerzo de estar al día a día con todos los procedimientos. Ojalá fuera mejor, evidentemente. Bueno, todo este problema del Consejo General del Poder Judicial, todos estos líos que ha habido en los últimos años, ha tapado un poco lo que, al parecer, o algunos catedráticos y profesionales de la justicia piensan que debía ser una reforma en cuanto a un nuevo papel para el fiscal, para la Fiscalía. ¿Cree que la Fiscalía debería asumir funciones de instrucción? Es decir, si eso iba a conllevar que fuera más rápida la justicia. Bueno, es una pregunta interesante. Debo decir que España debe ser el único país de la OCDE que instruye un juez, no es el Ministerio Fiscal quien instruye. Somos una anomalía, esa es la realidad. Nuestro país es una anomalía, bueno, yo diría que a nivel mundial y desde luego en el ámbito de los países cercanos, de los países occidentales, en el ámbito de la OCDE, pues somos la excepción. Lo lógico efectivamente sería que quien asuma la función instructora es el Ministerio Fiscal.
Dicho esto, Pues me claro, gusta... si tienen los mismos medios. Sí, dicho esto, por eso decía que me gustaría indicar que eso debería conllevar, pues, digamos, una regulación y una posibilidad de actuación con mayor objetividad, independencia. Es una opinión personal, pero creo que, es decir, que el fiscal instructor actúe desde un punto de vista puramente profesional, pues, lógicamente sometido al ordenamiento jurídico y a un seguimiento como lo hacemos hoy en día, pero que esa labor, pues, se realizada o dotar de instrumentos de independencia en su actuación. Los medios, evidentemente, sería imposible con los medios actuales, que ya de por sí son carentes, y muy carentes. La Fiscalía, debemos decir que estamos en cifras de menos de la mitad de la media de la OCDE de lo que debería haber de número de fiscales. Y de funcionarios, pues bueno, para qué decir, eso ya es, realmente las cifras son alarmantes. La justicia está no suficientemente dotada, pero lo que es el Ministerio Fiscal y las necesidades de asumir, que se necesitarían para asumir una función como es la instructora por parte de la Fiscalía, requeriría realmente una modificación y una aportación de medios personales y materiales también, pues realmente relevante. Y en relación a Ponferrada, ¿son suficientes para el volumen de trabajo que tienen? Bueno, pues ahora mismo hay un fiscal que es de refuerzo que estamos teniendo, pero vamos, se nos va a ir viene de la escuela, pero y realmente nos viene muy bien porque acaba de producirse la separación de jurisdicciones, de acometerla, digamos, esa reforma con mejores garantías, pero se nos va a ir y, sinceramente, yo así lo he instado, pero estamos, pues somos de las pocas fiscalías que en los últimos 15 años no ha tenido ningún incremento en la plantilla. Somos las fiscalías más pequeñas, lógicamente, pero hay muy poquitas que no han tenido incrementos y algunas han tenido incrementos muy elevados. Entonces, la verdad es que en esto sí que yo sí lo he trasladado cuando se me ha pedido información, pero bueno, no ha sido atendida de momento. Voy a seguir insistiendo porque creo realmente que ahora sí que las cosas han cambiado, las necesidades son mayores, incluso han incrementado algún órgano judicial y no ha habido incremento de plantilla de la Fiscalía. ¿Cuántos son en la actualidad? En la plantilla somos conmigo 7 y cuanto menos deberíamos ser 8, eso ya cuanto menos. Eso sí que para hacer una correcta actuación, distribución de trabajos. Hay 11 juzgados, ¿no?, en el Palacio de Justicia. Lo normal sería que hubiera 11 fiscales, o esta asociación que hago yo es una... No, vamos a ver. Una barbaridad. No, vamos a ver. Nuestra labor fundamentalmente es el derecho penal. El hecho de que se haya producido ahora la separación de jurisdicciones para nosotros es beneficioso. Bueno, yo desde el punto de vista personal hago referencia siempre a que en mi etapa de fiscal, de jefe provincial de Lugo, viví también esa separación de jurisdicciones y al final es beneficioso porque el criterio de especialización siempre es algo favorable. Eso significa que, hombre, nuestra labor fundamentalmente está en esos 3 juzgados de instrucción: el juzgado de lo penal, el juzgado de Villablino, no debemos olvidarlo porque le atendemos también desde aquí. Y luego en el ámbito civil, pues tenemos también mucha actividad que a veces es desconocida, sobre todo en materia de menores, de discapacidad, de la adopción de medidas de apoyo, de todos los procedimientos en los que haya un menor o una persona con discapacidad. Tenemos intervención en los procesos del juzgado de lo social, es decir, tenemos mucha intervención. Hombre, de verdad, para tener una carga razonable, lógicamente deberíamos ser mucho más, atendiendo a la pregunta.
ya no estoy siendo muy exigente, pero sí que, cuanto menos, evidentemente, uno, quizá más, sería lo deseable. Pero bueno, a veces hacemos una labor que es desconocida. Es una labor preprocesal en el ámbito de la discapacidad, que es muy relevante y que, bueno, yo creo que por parte de la ciudadanía, cuando se ve afectado con un familiar, pues puede valorarlo, ¿verdad? ¿Los fiscales deberían estar especializados también, o en lo civil, en lo penal? Lo estamos. ¿Sí? Precisamente yo creo que nuestra estructura es la que, bueno, es la adecuada. Nosotros aquí es más difícil, pero aún así, porque cuanto más grande es digamos, la fiscalía, el número de fiscales, más fácil es para poder digamos, destinar a algunos de los miembros a determinadas materias. Aún así, aquí todas las materias de especialización tienen un fiscal de enlace en la fiscalía y lleva los asuntos más relevantes de su especialidad, sea en ordenación del territorio y medio ambiente, sea en seguridad vial, sea en violencia contra la mujer, sea en extranjería, sea en delitos informáticos. Todos ellos hay un fiscal. En algunos casos, algunos de ellos llevan dos especialidades, pero sí que ese criterio de especialidad lo tenemos muy en mente a la hora de nuestro trabajo y de la distribución de aquellos asuntos relevantes en cada uno de ellos. Lo ideal sería ocuparse solamente de un tema, ¿no? Hombre, sí, y sería fantástico, porque entonces seguro que las cosas saldrían muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que al final, entre unas cosas y otras, pues se formulan, igual me equivoco, pero 700, 800 escritos de acusación al año, se intervienen en miles de procedimientos y eso es una labor que hay que hacer, y somos los que somos. Entonces, además de que no solamente vamos a juicios en este partido judicial o en Villablino, sino que vamos a la audiencia provincial en aquellos asuntos relevantes que tienen su origen en los partidos judiciales de Ponferrada y Villablino. Por lo tanto, hay juicios pues que jurado, yo, por ejemplo, este año pues ha estado un fiscal 4 o 5 días, entonces en León, ¿no? Eso es, bueno, es normal. Es un trabajo, pero claro, ese trabajo hay que seguir haciendo el que te entra cada día. Las cosas, pues bueno, con esfuerzo, que es lo que hacemos, con mucho esfuerzo realmente, pero yo creo que son atendidas adecuadamente. Jacinto Villalbilla, compañeros, hacemos un alto en la tertulia, unos minutos para la publicidad y retomamos en unos instantes la conversación. Seguimos hablando en la tertulia con el fiscal jefe de área de Ponferrada, Jacinto Villalbilla. Manuel, teníamos ahí una pregunta para enlazar con la anterior respuesta. Hablábamos ahí un poco también en el descanso, que a lo mejor lo que nos está comparando es Albierzo como una provincia más, como la 10ª provincia de Castilla y León. Lo cierto es que desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de la población es tan relevante o más que provincias como Soria, como Ávila, como Segovia. Yo no sé si desde el ámbito de la Fiscalía General del Estado se tiene en cuenta en esos baremos a la hora también de dotar de medios al Palacio de Justicia de Ponferrada. Y otra segunda pregunta que le quería hacer, Villablino, no sé si esto es muy polémico, ¿se debería fusionar con el Bierzo en cuanto a lo que es el ámbito judicial? Bueno, son dos preguntas muy distintas. Vamos a la primera de ellas. A la hora de creación de plazas o de fiscalías, se tiene en cuenta efectivamente pues, los núcleos de población, la actividad económica y sobre todo la actividad económica, mejor dicho, la actividad judicial, que en gran parte deriva muchas veces de esa actividad económica. El hecho de que en Ponferrada se creara una fiscalía de área ya supone una valoración muy positiva. Hay que tener en cuenta que las fiscalías de área que se crean en España son en 2 fases, en total de 27, pero estamos hablando de poblaciones Gijón, Santiago de Compostela,
Vigo, poblaciones, bueno, pues un número de habitantes muy importante. En otras ocasiones es pues por razón de las islas, y entonces está la de Lanzarote-Fuerteventura o está Menorca, Ibiza, por ejemplo. Entonces al final, digamos, se atienden necesidades y ahí sí que se tiene en cuenta. Yo, respecto al incremento de plazas, que se me vuelve a preguntar, bueno, pues me gustaría efectivamente que se tuviera en cuenta ese mayor número de procedimientos, de órganos judiciales, de modificación, que en este caso supone una valoración también de lo que es un incremento de trabajo en la separación de jurisdicciones, y espero que sea así. Bueno, compararnos con una provincia tampoco es en este caso a lo mejor bueno, pero a lo mejor correcto. Está el caso de Alicante y Elche, está sí, Murcia y Cartagena, ese tipo de... Sí, todas ellas tienen fiscalías de áreas, fiscalía de área ahí en donde hay poblaciones. Hombre, Ponferrada es más pequeño que de la mayoría de esas ciudades, estamos hablando de Elche, de Vigo. Pero mayor que Soria, por ejemplo. Ahora, efectivamente, Soria. lo que pasa es que, bueno, tenemos una distribución provincial, que esa debe ser atendida con el ámbito provincial, y luego, digamos, se da un carácter especial a través de la fiscalía de área a determinadas zonas, más, o sea, dentro de una provincia, pero que por su población, distancia con la capital o actividad, pues requieren de ese tratamiento especial. Y es lo que ha ocurrido en este caso, o sea, fue atendida. Yo espero, efectivamente, de todas maneras, que pueda ser atendida en su caso las necesidades adecuadas en el futuro. Y la segunda pregunta. Villablino. Villablino, si sería necesaria, bueno, vamos a ver, una fusión con el Bierzo. Al final, como estas cosas, ha habido varias manifestaciones o ideas, ¿no?, en cuanto a la política en el ámbito de la justicia, de, digamos, supresión de partidos judiciales. No creo que eso se produzca. Y bueno, la idea del partido judicial es de tener la cercanía del ciudadano a una población, la mayor de una zona, de una comarca, y que efectivamente ahí exista un órgano jurisdiccional. Sí que parece que hay una idea de no de suprimir tampoco los juzgados de paz, sino de adaptarlos. Adaptarlos, a lo mejor la figura del juez de paz a lo mejor no tiene una gran función, pero sí que sean puntos de conexión para que los ciudadanos no tengan que desplazarse, por ejemplo, aquí a Ponferrada, y que celebrar un juicio haya allí una persona que la atienda, que haya una cámara y que pueda testificar, pueda declarar desde el juzgado de paz, que es desde su localidad, y que desde aquí podamos recepcionar, aquí o cualquier otra zona. Pudiera ser una persona que está aquí y está celebrando un juicio en Sevilla, y que no tenga que salir ni tan siquiera de su localidad, no tenga que decir que... Y esa es una idea que parece que está bastante avanzada. Bueno, ha habido muchas ideas, hay ideas efectivamente de supresión de partidos judiciales. Los partidos judiciales es una idea efectivamente de la cercanía del ciudadano al ámbito de la administración de justicia. Bueno, todo lo que se decida bien está. Hoy en día, de todas maneras, hay muchas formas de evitar desplazamientos, que en definitiva es lo que muchas veces molesta a los ciudadanos cuando no estás en la misma población en la que está la sede del órgano judicial. Nos comentaba usted en la pausa que cuando regresa a Ponferrada en el año 2009, una de sus aspiraciones, una de sus peticiones es la creación de una sección de la Audiencia Provincial aquí en Ponferrada, en el Bierzo. ¿Lo descarta ya totalmente? ¿Lo ve factible? Bueno, ahora mismo parece que no sé, tampoco ahora mismo es una cuestión. En aquel momento sí que parecía factible, de hecho, bueno, yo sí que la idea un poco era crear la Fiscalía de Área de Ponferrada, se habían dado esos pasos, y en el ámbito de los órganos judiciales una posible creación de una sección de la audiencia. Bueno, al final no cuajó esa idea, no llegó a buen término. Parece ahora difícil en el nuevo organigrama que eso se produzca. Bueno, desde el punto de vista
a lo mejor de la ciudadanía del Bierzo sería interesante y yo creo que daría número para ello, pero bueno, no parece ahora que sea una prioridad, desde luego. Perdemos todos los trenes en el Bierzo. Bueno. Este de la justicia parece que también, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí estamos bastante mejor que estábamos antes, eso es lo que la realidad, siempre hay que esperar a más, ¿no? Eso es lo correcto. Depende además cómo se figuren o cómo se establezcan la justicia de futuro, que yo creo que hay ideas a lo mejor novedosas. Lo de la audiencia provincial, bueno, es un tren que nunca hay que darlo por perdido, aunque ahora no parece que sea una prioridad. Ojalá, yo desde luego siempre abogaré por ello, porque además creo que por población, por distancia con la capital, con León, por número de población, por actividad, creo que las cifras sí quedan para ello, pero bueno, eso es una decisión ya de otro calado. Manuel. Cuando yo llegué al Bierzo hace unos años, recuerdo en algunas primeras entrevistas con usted que hablaba siempre del legislador, utilizaba este término y sobre todo por el respeto que usted daba al legislador. Ahora yo veo en la televisión y escucho declaraciones de ministros acusando a los jueces de reinterpretar mal las leyes, sobre la ley, por ejemplo, famosa del solo es sí. No sé, ¿qué visión tiene ahora y cómo piensa que puede tener, qué efectos puede seguir teniendo esta, sobre todo centrándome en la ley del sí, solo sí, qué efectos puede tener en cuanto al ámbito diario de un juzgado, en casos además de agresiones sexuales? Bueno, eso es un tema delicado, pero vamos a ver, la reforma, quien hace la reforma debemos entender que sabe lo que está haciendo, evidentemente, ¿no? Y eso no lo dejo en duda. La reforma supone una modificación relevante. Uno puede estar o no de acuerdo. Yo siempre he pensado que es mejor lo más grave, castigarlo con una pena superior, que lo que es menos grave, dentro de que todo es grave en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual. Eso no cabe duda, y es una máxima, y yo y los fiscales con los que con los que he trabajado a lo largo de mi trayectoria, realmente la vida y la libertad sexual son valores jurídicos de máximo respeto y de máxima exigencia, además son valores evidentemente en los que la Constitución les da mayor relevancia. Dicho esto, el legislador, al que le corresponde efectivamente, y vuelvo a hacer la referencia al legislador, lógicamente, porque la política criminal se realiza efectivamente por el legislador, pero muchas veces por el Ejecutivo, porque los proyectos de ley derivan de quien gobierna, pues ha decidido que lo que eran antes figuras como el abuso y la agresión sexual, unificarlas. Bueno, es una decisión. Yo, personalmente, creo que está bien diferenciar, no es lo mismo el que hurta que el que roba con intimidación. Al final ocurre lo mismo, pierde la persona un bien, pero no es lo mismo si alguien me lo quita por descuido, si alguien me lo quita forzando una puerta, o si alguien me lo quita dándome una paliza o mostrándome una navaja. Bueno, en este caso se decide unificar, y es correcto, pero claro, esa unificación ha supuesto una rebaja de penas. Eso lo ve cualquiera que mire el Código Penal. Esa es la realidad. Bueno, es una decisión del legislador, porque el legislador efectivamente es el que debe dictar las leyes, y nosotros, jueces y fiscales, debemos dedicarnos a su aplicación. En este caso, eso está ahí. Los efectos que se producen desde la entrada en vigor de la ley. ¿Y qué ocurre con los procesos anteriores? Pues procesos anteriores
está el principio de irretroactividad de la ley, que ocurre en cualquier otra ley, pero sí que en el ámbito penal tenemos que, en el caso de que la ley sea más favorable, el principio es el de retroactividad, es decir, aplicamos la ley más favorable para aquellos hechos en los que ya han sido cometidos con anterioridad o incluso enjuiciados con anterioridad, que es lo que ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido en este caso? Pues que en determinados supuestos la pena que está prevista actualmente pues es inferior a la anterior. No del todo inferior, porque bueno, no sé si tenemos tiempo y que pudiera explicar un poquito más. Explique porque bueno, esto es a ver, bueno. Pues vamos a ver, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que ha ocurrido en un supuesto de agresión sexual violenta con acceso carnal, es decir, con penetración, la más grave, ¿vale? Eso tenía antes una pena de 12 a 15 años. Estoy hablando de un caso concreto. El tribunal puso una pena, apreció un atenuante por la situación del sujeto, una leve enfermedad mental, o no recuerdo exactamente, un atenuante simple, y le puso la pena mínima 12 años de prisión. Actualmente, ese mismo delito, su pena va desde, en el máximo 15, correcto, es lo mismo, pero en el mínimo está 7, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Que el tribunal apreció un atenuante, yo tengo que ir a una mitad inferior. Si antes íbamos de 12 a 15 y me he ido a 12, entre 7 y 15 la mitad es 11, ¿vale? 7 y 4, 11 y 4, 15, ¿vale? Con lo cual la pena no puede ser superior a los 11 años. Pero como apreció un atenuante, y además fue, es más, el tribunal al revisar, la Fiscalía pide 11 años. Dice, es la máxima que puedo pedir dentro del nuevo baremo, pero tengo que pedir menos. En otros casos no hay que pedirlo, estoy poniendo uno de los casos más extremos. Y el tribunal, pues, podía haber puesto 7, finalmente pone 9. Hombre, que alguien me diga que eso es una aplicación machista, ha dicho, ¿no?, alguno de los supuestos de la ley, o una aplicación, bueno, no voy a decir alguno de los... Hombre, yo creo que alguien, antes de decir una manifestación de ese tipo, lo que debe hacer es primero estudiar un poco de leyes, o por lo menos dejarse asesorar, ¿no? Y sobre todo un colectivo como el judicial, en el cual estamos en uno de los colectivos más preparados de este país, en los cuales hay una grado o carrera de Derecho, hay un posgrado en la actualidad, hay una oposición de años, hay personas con una preparación jurídica de muchos años. Hombre, yo creo que sobran manifestaciones o epítetos de eso, y realmente, como dijo el Consejo en su momento, pues es intolerable que alguien se atreva a decir una cosa así, realmente. Entonces, la realidad es la que es. Sinceramente, creo además, si se me permite, y me estoy extendiendo mucho, que lo que también aquí ha ocurrido es que el legislador le faltó una disposición transitoria que ocurría en otras reformas legales con anterioridad, que hubiera puesto una disposición transitoria que decía algo así como que si la pena impuesta al hecho con sus circunstancias fuera imponible en la nueva regulación, no será revisada la pena. Pero como esto no ocurre, pues al final, si los tribunales, cuando han ido a la parte inferior de la pena anterior, y ahora la parte inferior en el módulo de la pena está más bajo, pues han derivado en revisiones, y desde luego que no están mal, no están mal. Los tribunales están actuando correctamente, están cumpliendo su función. Pudiera no verse así, pero si yo he puesto la pena en la parte inferior antes, pues dicen, me voy a la parte inferior ahora, y por eso se deriva toda esta cascada de revisiones, y bueno, pues ahí están, que van a tener que poder
en algunos casos no se van a revisar, no en todos, porque además aquí la casuística afecta de una manera que no todos los casos son iguales, hay que ver qué circunstancias se han cometido en cada uno de ellos. Lo que no es procedente ni de recibo, desde luego, es hacer crítica a quien está aplicando una ley que ha sido reformada precisamente a raíz de un proyecto de ley de quien luego emite la crítica. Creo que deberían haberse, y voy a ser muy en esto, creo que correcto, pues debería haber sido oído quien emitió informes pues, avisando de lo que podía ocurrir. El legislador está claro que patinó en este caso y cada vez más demostrado. Yo no lo digo yo. Sí, no, correcto. No hace falta que lo diga usted. Es mi opinión. Yo creo que aquí... Al tenor de los casos, y más teniendo en cuenta las alertas que se hicieron y que están constatadas y resumidas y expuestas, el legislador no me parece que haya estado acertado. Bueno, vamos a ver, es una decisión del legislador. Yo no voy a decir si es... Lo que sí es, lo que no es correcto es criticar una reforma que ha venido propiciada efectivamente por una decisión que ha sido tomada y que hay que entender que ha sido tomada pues con todas las de la ley, como se suele decir. Si luego resulta que eso no era lo que se quería, bueno, pues ahí sí que efectivamente ha habido una equivocación. Si es así o así, no lo sé. Parece que está claro que no es lo que se quería porque se quiere reformar. Germán. Creo que usted ha sido una de las pocas personas que ha visto el famoso cuaderno azul que el alcalde Olegario Ramón se encontró en su despacho, o eso dijo, cuando llegó a la alcaldía, en el que supuestamente se recogían presuntas actividades delictivas o presuntamente delictivas de anteriores corporaciones del Partido Popular. Sé que no nos va a contar lo que se recogía en ese cuaderno, pero quizás sí por qué decidió inadmitir el caso. Bueno, está ahí mi decreto, creo que estaba suficientemente razonado, o sea que ya tiene un tiempo esto, efectivamente, el cuaderno, famoso cuaderno azul, pues claro, lo tuve en mis manos porque antes se formuló la denuncia en Fiscalía y de hecho fue devuelto, lógicamente. Bueno, las razones fundamentalmente es por los datos que aparecían ahí, se trataba de hechos de los años 90 aproximadamente, entonces 90 y algo, no recuerdo ahora mismo, 90 y tantos. Todo eso ya de por sí estaría prescrito, que es lo primero que hay que pensar. Estamos hablando de hechos de hace casi 30 años, entonces no tiene recorrido y no procede. Bastante ya carga de trabajo tienen los órganos judiciales para llevarles algo que no va a ningún lado. Eso por una parte, y por otro, bueno, yo realmente tenía dudas de que de ahí pudiéramos entender que es la comisión de un hecho delictivo, pero fundamentalmente era porque no había realmente motivo cuando ya los hechos de los que estábamos hablando tenían tanto tiempo atrás. Sí, bueno, pero en aquella resolución usted también hacía una crítica a lo que era la autorización de la justicia para fines políticos. Es decir, un poco volvemos a la pregunta de antes de que ahora muchos políticos, parece que la oposición muchas veces intenta llevarlos ante el fiscal para eliminarlos políticamente, que también es un poco una perversión del propio sistema democrático. Bueno, por eso la Fiscalía en este caso... Al final les quieren utilizar a ustedes. No van con el fin de resolver un conflicto, sino con la idea de, como ha pasado con el cuaderno azul, con la idea un poco de atacar a otro partido político. Bueno, a ver, debo decir que, y además estamos próximos a unas elecciones, pues es cierto, ¿no? Tengo varias denuncias sobre la mesa de esa naturaleza. ¿Y hay más aquí en El Bierzo que en otras zonas de la provincia? Lo que les decía yo antes, de que llevaban a los alcaldes, a los concejales, bueno, de una manera, yo creo que ahora abrumadora. Es, no sé, la sensación que me da a mí de llevarlos al juzgado. A ver, hay denuncias y lo que uno debe hacer es, en mi caso, al menos así yo lo entiendo,
es abstraerme de cuál puede ser la intencionalidad y ver los hechos. Realmente, si el hecho, bueno, pues debo excluir que se haya cometido un ilícito penal, yo por mi parte yo no voy a dar ninguna publicidad además en ningún caso a estos tipos de procedimientos. Bueno, pero que aparezca en el despacho del alcalde de Ponferrada un cuaderno de hace 3 meses, es un poco de chiste. No sé, bueno, vamos a ver, o no ha limpiado el despacho de un alcalde para otro. Bueno, yo no voy a entrar, me parece que él está ejerciendo una labor, ve efectivamente que hay algún hecho o lee algo que pueda entender, que pueda tener una connotación delictiva, y él toma la consideración de traérmelo. No, a mí no voy a hacer crítica de ese tipo de actos. Yo hago la actuación, valoro lo que hay y tomo la decisión, pero como cualquier otro, o sea, yo aquí, como digo, además aquí no es de un partido político, aquí hay de unos y de otros, es normal. Vamos a ver, en esta época puede ser normal, es normal. No es normal que eso ocurra, porque no es bueno judicializar la vida política, pero si hay un hecho delictivo, evidentemente donde hay que demostrarlo es en la justicia, y la Fiscalía, pues bueno, recibimos la denuncia y tomamos, en su caso pedimos una información si falta datos y se toma la decisión, sea una u otra, y así debe ser. Tampoco no le voy a dar tampoco mayor relevancia a los momentos. Bueno, lógicamente, pues eso ya ustedes son los que deben hacer ese tipo de valoración. La última, Germán. No tenemos tiempo para más que una pregunta breve y una respuesta breve, por favor. Pues muy rápidamente. ¿Ha cumplido todos los retos que se marcó la llegada de la Fiscalía? No, ¿verdad? Bueno, digamos que los retos son de los genera el día a día. Yo lo que sí es que en esta Fiscalía se haga un buen trabajo, y creo que aquí hay una gran calidad personal y profesional de todos los miembros de la Fiscalía, y en eso estoy muy contento. Y entonces al final pues es que efectivamente los retos del día a día los llevemos a cabo a buen puerto. Jacinto Villalvilla, fiscal jefe de área de Ponferrada, muchísimas gracias por estar en la tertulia. Muchas gracias, igualmente. Germán Gabela, director de la 8 Bierzo, y Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, muchas gracias. La tertulia vuelve el próximo lunes con un nuevo protagonista de la actualidad. Que pasen la mejor semana posible.